Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un gusto enorme estar una vez más con todos ustedes aquí en este subcanal Quinta Dimensión. Hoy vamos a dedicarles a todos ustedes de verdad de corazón uno de los programas más comprometidos en el tiempo que llevamos de Quinta Dimensión, pero los momentos que estamos comenzando, comenzando a vivir en carne propia los ameritan de forma impresionante. Prometimos un programa sobre los santos, sobre los milagros, mejor dicho. Los milagros, y cuando decimos milagros, inmediatamente nos viene una ola de imágenes de damas, caballeros, algunos llamados beatos, algunos otros ya canonizados, hechos santos, vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento hicimos uno sobre las vírgenes, que creo que para los tiempos actuales queda como anillo al dedo. Ok, búsquenlo por ahí en el canal. Sin embargo, esto que voy a compartir poco a poco verdaderamente me encantaría, porque además no hay de otra, que lo vayan viendo de la forma más clara y objetiva posible. Uno, los más grandes conflictos desde que existe la humanidad, en muchos casos, cuando no son por poder, en algún momento fueron por alguna especie de conflicto o diferencia de culto. ¿Ok? Curiosamente, siendo que es una de las principales razones o misiones, porque obviamente a todos los que estamos ya más plantados con los pies al piso, ya no nos atrae la salvación, que es, que es la principal causa con la cual manipulaban a la gente hasta llegar al nivel de los reyes y monarcas de Europa, la, la salvación de sus almas. Ahora te ofrecen eso y creo que dicen, pues, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y lo negociamos, ¿no? Sobre todo que pues estamos en una época en que el OnlyFans es una impresionante fuente de ingresos en donde tenemos casos de gente que sin tentarse el corazón son capaces de sacar a la calle a sus propios padres ya de la tercera edad, dejarlos en la calle y quedarse en la casa. Estamos viviendo tiempos muy, no difíciles, amigos, sino de una especie de, diríamos que, recrudescencia de la realidad. Y vamos poco a poco a ir viendo las cosas como son. Por eso es que me llegó de alguna manera el hacer este programa sobre milagros. Nada más quiero mencionar algunos puntos que me encantaría que tuvieran presentes. Ni imágenes, ni personajes. Así de fácil. Y sobre todo recordando que ningún guía o espiritual ha pedido jamás que se le erigieran templos o se les rindiera culto. De ahí empieza la manipulación de la humanidad. Ok, amigos, un detalle muy interesante, y vamos a dedicar este programa básicamente a dos personalidades enormemente conocidos tanto en México como en algunas partes de Europa, Francia, España, que fueron los principales paladines de la iglesia en su momento. Y este caballero que tenemos a un costado, curiosamente, era el santo patrono de la población donde radiqué por 20 años. Y ahorita hurgando en internet, me doy de topes, me voy de espaldas con que es el santo patrono
de un estado muy interesante en la zona norte del Bajío. No sé si pertenezca todavía al Bajío. Un beso, mi tocallita hermosa. No sabía que era el santo patrono de tu estado. Bueno, pues para los que no lo reconocen y no lo conocen, tenemos aquí ni más ni menos que al famosísimo San Luis. ¿Ok? Algunos lo conocen, yo lo conocí así en la población donde radiqué, como San Luis, rey de Francia. Y antes de comenzar con una breve semblanza de su vida, tenemos que recordar que para poder ser canonizado, o sea, convertirte en santo, el requisito más básico es llevar a cabo milagros. No sé, desconozco el dato, te voy a pedir que si lo conoces lo pongas aquí abajo en los comentarios, pero mínimo tienes que hacer una cantidad X de milagros para poder ser beatificado y luego canonizado. Generalmente se pasa por beato y posteriormente te canonizan y ya alcanzas la jerarquía de santo. Creo que con milagros pasas directo a santo, pero bueno, eso ya es una exquisitez del culto, ¿ok? Les leo un poquito de esto. Y por favor, recuerden, se requieren de milagros. Ok. Nacido como Ludovic IX, el 25 de abril de 1214, hijo de Luis IX y Blanca de Castilla, o sea que ahí ya empezaba la cosa interesante, se convirtió en rey de los franceses a los 12 años de edad, tras la muerte de su padre, y pasó a ser nombrado como Luis IX. Entonces su papá era Luis VIII, perdón. A los 20 años se casó con Margarita de Provenza, de Provence, quien era su familiar cercana, porque si le rascas un poquito, y esto es algo bien interesante para todos mis amigos de América Latina, rasquen un poquito la historia de Europa, es lo más degenerado y depravado que ha habido en la historia de la humanidad. El primo se visitaba a la hermana, a la prima, a la cuñada, a quien fuere, o sea, eran como el sarampión, no distinguían ni sexo ni condición social, o sea, agarraban parejo, ¿ok? Y todavía mejor, para conservar el linaje, ¿ok? Desde niño, perdón, se casó con Margarita de Provenza, quien era su familia cercana, por lo que tuvieron que solicitar una dispensa papal. Ya saben que con dinero baila el perro y te perdonaban todo. Y tuvieron ni más ni menos, o sea, porque el muchacho era aplicado. Tuvieron 11 hijos. Desde niño mostró tener una fiera convicción por defender la fe católica. Ok, claro, favor con favor. Quizá con el contexto actual se diría que llegó a extremos de caer en la violación de los derechos humanos. O sea, aquí te están queriendo decir que, bueno, pues sí se pasó, pero todo era por el bien mayor. Vamos a ver. Tal como la Biblia lo marca, Luis, la Biblia lo marca. Ay, este texto está pero bien, perdón, la Biblia no dice nada de eso. Esto lo escribió algún fan. Y perdón que no había llegado este párrafo. Pero bueno, no es posible que la Biblia lo marque. Ay, Diosito, pero perdón por esta cosa que dije. La otra la pensé nada más. Pero el hecho es el siguiente. Luis dictó leyes apegadas a lo que marcan las escrituras. Ok. ¿Cómo? Castigar la blasfemia. Y la castigaba en serio. Pues el castigo al cual te hacías acreedor era la mutilación de lengua, ¡pac!, y de labios por blasfemo. Ok,
pero también prohibió la usura. Mm, es decir, que se hicieran préstamos a cambio de algún interés. Creo que habríamos que traerlo de vuelta a este señor. De igual forma, prohibió la fe judía en Francia. Aquí me reservo la opinión. Y ordenó la quema de 12.000 copias del Talmud y otros libros judíos. Así dice el texto. Ok. ¿Y dónde está el milagro? Y el texto era considerablemente más largo, pero jamás mencionaron, o sea, todo muy bonito, muy sagrado, muy rosa, muy de color de rosa. ¿Y dónde están los milagros de San Luis? San Luis hizo básicamente dos milagros. Y hay que recordar que era el monarca francés. Uno fue el autor intelectual y lanzador, ni más ni menos que de las sangrientérrimas cruzadas. Claro, hay que erradicar a los infieles y obviamente bien aconsejado por sus eh, amigos de la iglesia, pues se lanzó con todo. Le financiaron varias cruzadas y obviamente las arcas del reino y del Vaticano rebosaban de riquezas saqueadas de territorios musulmanes. Hay mucho, hay mucha, vamos a decir, no es un segundo milagro, sería aberrante considerarlo un milagro bajo cualquier luz y perspectiva, pero se diluye muchísimo y obviamente las pruebas, solo Dios dónde, pero también se dice que este Santo Señor organizó cruzadas infantiles y es lo más que se menciona en el general de los textos que hablan de este Señor. Sí, niños y niñas que debían de cumplir con su deber de acuerdo a este santo y a la iglesia que tanto, tan fieramente defendía. Busca, lee un poquito de San Luis, rey de Francia, santo, pero express por la iglesia que defendió fieramente. Luego de navegar un poco en internet, pude llegar a sinnúmero de lecturas y datos muy interesantes, amigos. Porque hay de milagros a milagros. Hay milagros de curación, hay milagros de sinnúmero de cosas. Pero curiosamente existen 5 santos que gozan quizás en sus saberes de haber manifestado uno de los milagros más aparatosos que puede haber en la iglesia. Ya no digamos que revivieron de los muertos o algo así. Yo diría que podría ser casi al mismo nivel. 5 santos que volaban. Y aquí hay algo muy interesante y que vale la pena mencionar con respecto a las emociones. Si las emociones de baja frecuencia te pueden llevar a extremos donde puedes agredir a alguien o incluso privarlo de continuar su existencia entre nosotros, ¿te has puesto a pensar qué se podría lograr con las emociones opuestas? Sí,
hasta llegar a un estado de euforia, que por cierto te lo agradezco enormemente, mi tocallita hermosa. En algún momento espero poderte devolver el favor de haber llorado de alegría esa ocasión en Agüitas. Gracias, hermoso. Y Marcelo coincide, ¿eh? Marcelo coincide plenamente, dice, qué sensación de alegría tan impresionante. Por eso te quiero, tocallita. Lo único que nos faltó fue haber llegado a un nivel de éxtasis, pero eso ya es otra cosa. Pero no está tan perdido. Pero imagínense, amigos, la relevancia de mantener a la gente estresada, preocupada, angustiada y completamente dispersa en su conciencia y su energía y sobre todo en su poder y conexión con la fuente. Vámonos con un santo muchísimo más agradable, quizás el más representativo, porque incluso se le conoce, eso no me lo sabía, como Alter Christus. Sí, señor, un santo con milagros y manifestaciones al nivel del Maestro Jesús. Vámonos con él. Bueno, antes de pasar a nuestro interesantísimo santo de esta ocasión para hablar de los milagros, que es San Francisco de Asís, resulta que además de ser considerado como Alter Christus, hay otros 4, en total 5, incluyéndolo a él, que han manifestado uno de sus milagros más increíbles que puede haber registro en la historia, que es el levitar o volar simplemente. Uno de ellos, San José de Cupertino. El otro, San José de Cupertino levitaba. San Pío de Pietrelcina también lo hacía. San Alfonso María de Ligorio, toma nota. Y resulta que un santo que a mí me ha caído considerablemente bien, muy agradable, incluso por su grupo racial, San Martín de Porres. Estos 5 santos levitaban y uno de ellos, ahorita no quiero meter la pata, pero creo que es San José de Cupertino, que entraba en un estado de alegría tal, de euforia, que poco a poco comenzaba a flotar y se quedaba pegado en la cúpula de su iglesia hasta por 2 horas, de la alegría que emanaba el Señor. Qué cosa tan bella, ¿no? Ok, vamos a dar lectura a un breve párrafo de la vida de San Francisco de Asís, y creo que mejor ejemplo no puede haber, pues para ser considerado el Alter Christus hay que echarle una leidita a su biografía. Asís, San Francisco de Asís, ostenta el récord de milagros, o sea que vámonos a grandes ligas. San Francisco de Asís era un joven carismático e inspirador. Se le unieron amigos y conocidos que encontraron en él una fuerza evangelizadora única. Con ellos, Francisco viajó a Roma en 1209 para obtener del Papa Inocencio III la autorización de la regla de vida para él y sus frailes. El 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los santos más populares del mundo.
aunque lo común es que la festividad de un santo se celebre el mismo día de su muerte. San Francisco falleció el 3 de octubre de 1226, pero cuando fue canonizado, Gregorio IX estableció la fecha de su fiesta, el 4 de octubre. Muchos conocen la historia de Francisco, hijo de un comerciante de telas que amaba Francia, de ahí que lo llamara Francisco al santo, al que después fuera santo. 2 veces se alistó en el ejército. Primero participó como voluntario en la guerra entre las ciudades de Perusa y Asís. Después continuó su compromiso como soldado contra las tropas del Papa en el sur de Italia. Ok, pero cuando llegó a la ciudad de Spoleto, escuchó una voz misteriosa que le instaba a regresar a Asís. Una voz interior a la que decidió obedecer, iniciando así su conversión. El primer contacto directo con la divinidad que relatan las crónicas franciscanas es mientras rezaba ante el crucifijo colocado en la capilla de San Damián. Aquí quiero hacer un paréntesis. Normalmente cuando se reza, uno comienza a relajarse y si son, vamos a decir, rezos repetidos, generalmente entras en cierta frecuencia cerebral. Continuamos. Ante el crucifijo colocado en la capilla de San Damián, cuando había recibido de Jesús en una visión una petición perentoria: ve y repara mi iglesia. Uy, uy, uy. Lo voy a dejar así para los más despiertos. Fue así el comienzo de un camino de fe que le llevó a renunciar a las riquezas de la herencia paterna y a despojarse de todo lujo para llevar un estilo de vida pobre y esencial. La Iglesia en aquel entonces atravesaba una profunda crisis y necesitaba una gran reforma interna. Francisco era un joven carismático e inspirador. Se le unieron amigos y conocidos que encontraron en él una fuerza evangelizadora única. Con este núcleo inicial de compañeros, Francisco viajó hasta Roma en 1209 para obtener del Papa Inocencio III la autorización de la regla de vida para él y sus frailes. Tras algunas dudas iniciales, el pontífice concedió a Francisco su aprobación oral para su orden de hermanos menores. Los frailes iniciaron una predicación que pronto se extendió por todo el mundo y fundaron cientos de conventos. Una orden femenina, las Clarisas, fundada por Santa Clara, una noble que renunció a toda riqueza para seguir la predicación de Francisco. En 1229, el futuro santo de Asís recibió los estigmas. Ok, amigos, para este tema y los que conocen los estigmas, hay algo extraordinariamente interesante. En algún programa ya muy viejillo lo hemos comentado. Los estigmas, para la gente extraordinariamente devota, son ni más ni menos que las marcas de las heridas que se le infligieron al Maestro Jesús al ser crucificado.
De acuerdo. Ok. ¿En dónde y qué tipo de estigmas son los que llegan? Incluso hay un italiano muy famoso que lo hace a voluntad. ¿Dónde aparecen los estigmas? Palmas de las manos, aquí y acá, a veces en los pies y no pueden ni siquiera caminar. Y en algunos casos ya muy interesantes, marcas como de una corona de espinas o incluso una especie de marca en forma de cruz aquí mismo, amigos, y que en ocasiones llega a sangrar. Esta no corresponde a ningún estigma del Maestro Jesús. Y segundo punto extraordinariamente relevante, mis amigos, que ahí es donde si se llegase a dar el caso de alguna otra persona que presentara estigmas, la misma iglesia sabe y hay registro, porque hay que recordar que la crucifixión al Maestro Jesús no fue ningún premio, era la práctica común para delincuentes. A cierto tipo de gente que llevaban a cabo acciones ilegales, robo y demás, se les crucificaba, se les azotaba y se les crucificaba. Por eso es que existen registros históricos de gente crucificada. ¿Ok? Y anatómicamente, amigos, es imposible que un cuerpo se sostenga, por más que lo claven de los pies a la cruz en su base y que tenga un cierto soporte, es imposible que la estructura ósea de las manos te pueda sostener. Aunque te pusieran un clavo con una cabeza gigantesca, los huesos mismos en la palma de la mano se abrirían y dejarían pasar el clavo. Jamás a nadie se le ha clavado de las manos. El clavo, para aquellos que eran crucificados, se introducía aquí, entre los dos huesos y la base de la mano. Dato que puedes investigar anatómicamente. Pregunta a cualquier médico. No me creas. Ok, amigos. Vamos a pasar con algo de un breve análisis, compartiendo y destacando información que tú tendrás la última palabra. Amigos, amigas, ya comenté en algún momento que precisamente, y no necesitas creerme, investiga un poquito. Para ser santo hay que ganárselo y hay que llevar a cabo milagros. Y hay santos en la historia que no obraron el más mínimo milagro. Entonces, ¿qué pasa? Ok, el secreto de los milagros, mis queridísimos amigos. Un ejemplo nos lo pone San José de Cupertino y el otro, San Francisco de Asís, que independientemente que hayan sido predicadores o promotores de el culto que se les venga a la mente, tenían de alguna manera la capacidad, uno, por dieta, obviamente no había comida rápida tampoco en ese entonces, y, y curiosamente con el ejercicio que hacían, porque todos estos eh, practicantes de cierto o líderes de ciertos grupos
de frailes y demás, pues tenían mucha actividad física. Muchos de ellos sembraban sus propios alimentos, criaban sus animales, caminaban cantidades, distancias enormes, etcétera, y estaban muy considerablemente libres de intoxicación alguna. Lo más tóxico que podían ingerir era vino tinto, y eso no todos lo tenían permitido. Pero lo que sí tenían, amigos, es que en su devoción a lo que ustedes gusten y manden, y estoy incluyendo vírgenes y santas, el poder está en ellos. Es exactamente, y eso solamente algunos quizás pudieran entenderlo más claramente. Otros dudarán, otros investigarán y otros tantos lo pueden cuestionar. Pero es en un cuerpo sano, desintoxicado, libre de preocupaciones, de angustias, de negatividad, de rencor, ni remotamente odio, que estos personajes, sobre todo los que se ganaron a pulso la canonización, no vamos a excluir a San Luis, todos ellos, por su propia práctica, por su propio culto y devoción, lograron una maestría emocional. Y si a eso le añades que, como Cupertino o San José, que entraba en un estado de alegría que era contagioso y finalmente terminaba levitando mientras reía como sin freno alguno, estamos hablando que era gente que lograron esas proezas porque se libraron de cantidades enormes, amigos, de limitantes mentales, culturales y sociales. Es algo, yo diría, prácticamente al nivel del éxtasis, de entrar en estado estático, pero que a final de cuentas ellos obraban esa especie de milagro por sí mismos. Y tú eres capaz de exactamente eso y más. No estoy hablando de que de la noche a la mañana alguien pueda volar, cosa que sería posible, pero sería por un proceso interno, amigos. Y a lo que voy con esto, todavía más interesante, es que una enorme parte del condicionamiento y la programación humana es hacernos creer que requerimos de intermediarios, lo voy a dejar así, para lograr cambios en nosotros y en nuestras vidas. Somos parte del todo, somos parte de la fuente y no necesitamos pasar por ninguna variedad, clase, tipo o especie de autoridad, porque entonces ya estaríamos hablando de algo que incluso San Luis de Francia prohibió, el usuro, porque no lo hacen de gratis, tampoco. No estoy metiendo a todos en el mismo costal. Hay gente que llevan a cabo su práctica con la mejor de las intenciones y verdaderamente con el corazón
Incluso yo en algún momento de mi vida, poco antes de conocer a Pajarita, para evitarme la cuestión de la parafernalia religiosa de cualquier culto, iba yo a hacerme misionero. Dije, si puedo dedicar mi vida a ayudar y tengo que comer y un techo, por mí no hay problema. Y quizás fíjense que sería una buena opción, espero que Pajarita me dure mucho, que nos duremos mucho, pero si realmente quieres vivir plenamente desde aquí, no necesitas pasar por ningún tipo de intermediación. Es lo que te puedo compartir, tómalo o déjalo, pero créemelo, vienen cambios más allá de lo que te puedes imaginar. Tengo reportes muy fuertes, muy interesantes. Solamente te puedo recomendar que sueltes todo tipo de apegos, que no te intoxiques, que trabajes tus emociones y adelante. Llegará a ti lo que te ganes a pulso. Y no estoy hablando de flores, joyas y fortuna, ¿no? Simplemente lograr un estado de paz. Ahora entienden por qué es tan importante para el sistema y para el control humano la publicidad, los medios. Es increíble, amigos, y ya lo había yo comentado. Yo soy no cinéfilo, soy cinémano. Y estoy verdaderamente hasta aquí de que tiene meses, por lo menos 2 meses atrás, que en cartelera la mitad de las películas disponibles en las salas cinematográficas son películas de horror. Digo, ¿pero qué les pasa? Hay una producción atroz de mal cine de horror. Bueno o malo, pero está tapado de cine de horror. Y es un género que no soporto, que no me deja nada y además es malísimo para el plexo y el corazón. Te lo dejo de tarea. Déjate de llevar a la noviecita que traes ahorita para que, ay, que no sé qué. Mejor disfruten, vayan a ver algo más agradable. Porque alguien adicto a ese cine, uh, aquí entre nos, tiene problemas. Y bueno, mis queridísimos amigos, pues verdaderamente tenemos unas ganas locas de estar con ustedes allá en Juárez, Chihuahua. Aquí tienes las fechas, viernes 20, terapias con pajarita, sábado 21, nuestros dos eventos con un pequeñito consumo de niños santos, los honguitos que usaba la maestra María Sabina, y es un trabajo meramente meditativo de respiración y mantralización para entrar en un estado de sensibilización total y completamente controlado por ti de planos etéreos. Domingo 22, ceremonia de sapito bufo y posteriormente un trabajo de estimulación pineal. Muy recomendado, no es obligatorio ni necesario, pero es muy recomendable que si tomaste sapito te quedes a la estimulación pineal porque es un trabajo de meditación combinado, reforzado, que te va a permitir activar el sapito a voluntad en tus meditaciones y una vez que pasando o diluyéndose el efecto del sapito luego de 30 días, si respetas tu dieta, entonces no vas a caer, no vas a llegar a cero, vas a de ahí seguir mejorando, conectando enormemente. De verdad, amigos, creo que estamos teniendo una oportunidad increíble para ponernos manos a la obra y hacer los cambios desde uno mismo.
informes, ya saben, para cualquiera de nuestros desarrollos, nuestros artículos, terapias y eventos, al número que tienes ahí en pantalla. Solamente recuerda que es mensaje de voz o de texto por WhatsApp o Telegram. Ay, amigos, de una noticia que verdaderamente me llenó el corazón y que sobre todo el hecho de poder convivir con ustedes allá en la península, les comento, vamos, Pajarita y su servidor a Mérida, Yucatán, el próximo mes de noviembre. Vamos a repetir el lugar donde estuvimos, el foco tonal, que fueron, quizás ahí empezó el ciclo de experiencias con todo. Impresionante experiencia en medio de una zona selvática, es lo que queda de una hacienda. Muy interesante experiencia. De verdad, están invitados. Noviembre, Mérida de Yucatán. Ya estaremos compartiendo con ustedes las fechas, pero vayan haciendo sus arreglos porque nos vemos por allá. Y amigos, amigas, acuérdense, nos puedes encontrar también en X y Telegram. De repente comparto otras cosas que a esta plataforma le da urticaria y hasta las ronchas del mico. Y también TikTok, que es un canal que tenemos dedicado exclusivamente para temas de geopolítica. Amigos, amigas, un abrazo fuerte, fuerte desde aquí del puerto de Veracruz y prepárense, tanto Juárez como Mérida, Yucatán, porque siempre, siempre llevamos algo más, algo adicional, y en estos dos eventos próximos no van a ser la excepción. Nos vemos por allá, un abrazo fuerte, y nos vemos en una próxima emisión de su canal Quinta Dimensión. Gracias a todos.